Saludos amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a una nueva edición de Cara a Cara con. Antes de comenzar, quiero extender un agradecimiento a mis patrocinantes. Mi outfit de hoy es de Maru Montesinos, @tipo Maru, mis accesorios de Katrina Piso Accesorios y mi maquillaje de @Bisania Rangel. Ahora sí comenzamos. Traemos como invitada a la presidenta de Conce Comercio, Tiziana Polesel, para tocar ese tema tan importante que está relacionado con la reactivación económica y cómo está el sector comercio en Venezuela. Tiziana, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes. El sector está complicado, estamos en un periodo en el que no hemos retomado las actividades regulares. Hay una serie de problemas que inciden dentro del sector comercio y mantener el esquema de 7+7 sumado a los problemas de combustible, de energía eléctrica, de conectividad en el país, ha hecho que no logremos superar o reactivarnos como hubiéramos querido después del año tan difícil que tuvimos en 2020. En números, estaríamos hablando de cuántas empresas se encuentran o del sector comercio están paralizados al día de hoy. Pudiéramos hablar en este momento de cerca del 40%. Nosotros hicimos una encuesta a finales del 2020 y en ese momento se reflejó que el 32% de los comercios no estaba en capacidad de abrir para 2021. Lamentablemente esa cifra ha crecido justamente porque en algunas regiones del país la contracción es muy fuerte, los problemas que están enfrentando los comerciantes y en general los empresarios en determinadas zonas, como pudiéramos decir Zulia, Táchira, Bolívar, Nueva Esparta, pues ha hecho que lamentablemente esa cifra se incremente. Recientemente hablaba un miembro de Fedecámara en el estado Zulia y él pues hizo una serie de propuestas en donde está enmarcado importar gasolina desde Colombia, activar mini refinerías, pero también hablaba del tema de la moneda, de una moneda sólida, de generar garantías, créditos para los empresarios y para el sector comercio, pero además decía que el sector construcción estaba paralizado en un 97%. ¿Eso aplica a nivel nacional? Sí, esa cifra es en todo el país y por supuesto es muy preocupante porque el sector comercio dinamiza otros sectores. Entonces, cuando se deprime un sector, generalmente se deprimen todos los sectores que están involucrados. Entonces, el comercio de ferreterías, el comercio de autopartes, todo eso de alguna manera incide en esa preocupante cifra que revela la Cámara de la Construcción. En la capital venezolana hemos visto que hay inversión, nuevos locales, nuevas construcciones. ¿Qué diferencia? ¿Por qué aquí en Caracas y en otros estados la situación está tan crítica? Realmente es dramático lo que menciona porque siempre insistimos que Venezuela no es Caracas y Venezuela tampoco es una urbanización de Caracas. Venezuela es la suma de estados y el grado de devastación en el que se encuentran algunos estados es verdaderamente preocupante. Y ver que en una pequeña zona de la capital se producen algunos elementos no es otra cosa que un espejismo. Eso no es el país, eso no es lo que refleja el país. ¿Quién tiene el monopolio de esas inversiones que se están dando ahorita aquí? Bueno, es variado, pero es que no es significativo. Eso es muy importante que tengamos claro. La economía del país no es un grupo de empresas de determinado sector que crecen o abren. La economía de un país son todos los sectores en dinamismo y todos los sectores trabajando. Entonces no podemos hablar que un pequeño sector del comercio que además se focaliza en determinados productos puedan ser el reflejo de lo que realmente está sucediendo en el país. Y en el país la situación aún no se ve ni siquiera un panorama de que vayamos a una recuperación. Y eso iba precisamente. Nicolás Maduro dijo recientemente que apuesta a la reactivación económica, están las mesas de negociación en México con la delegación de la oposición y del oficialismo. ¿Han tenido algún acercamiento desde Conce Comercio con estas mesas? ¿Qué les han dicho? O si no, ¿qué propuestas hay a la mano como para solucionar el tema de
de esta crisis comercial, digamos? Consecomercio es un organismo de presión, así nos definimos. Nosotros somos un organismo de presión y por lo tanto nuestro rol es justamente generar la presión necesaria para que las cosas vayan hacia la dirección que nosotros quisiéramos, que es esa reactivación, es ese bienestar, esa recuperación del salario de los trabajadores, y todo eso, todas esas acciones pues tienen un fundamento, que son justamente las políticas económicas. Entonces nuestro rol como organismos empresariales es ejercer esa presión, es señalar donde hay problemas. Eso es lo que a nosotros nos corresponde. Y definitivamente hay un problema político y por lo tanto nosotros hacemos un llamado a que los actores en ese sentido reaccionen y comprendan que es indispensable que todos nos pongamos en la misma dirección para lograr que el país pueda superar este momento tan complicado, en el que la pandemia lo que hizo fue poner el resaltador a los problemas. Pero la administración de Nicolás Maduro ha dado algún gesto de buena voluntad para avanzar en esto. Bueno, en lo que a Consecomercio se refiere, debemos decir que desde que se produce ese primer acercamiento con Fedecámaras, luego ocurrieron unas reuniones. Nosotros cada vez que hemos pedido ser atendidos por funcionarios en lo que es el sector comercio, nos han recibido, han escuchado nuestros planteamientos con muchísima atención. Yo diría que ahora tenemos que esperar y ver si de todas las cosas que nosotros hemos solicitado, les hemos pedido que se analicen, eso realmente ocurre. Es pronto porque estamos en ese reinicio de esas conversaciones, pero debemos señalar claramente que sí hemos sido recibidos, hemos sido escuchados, han recibido nuestras propuestas. Bueno, pero como ellos mismos dicen, ver para creer, ¿no? O sea, hay que concretar para decir se está logrando. ¿Qué es lo primero que a juicio de Consecomercio debería aplicarse para el tema de la reactivación económica? Bueno, hay un problema central desde el punto de vista económico para nosotros, uno de los tantos problemas, que es la hiperinflación. Si nosotros no atacamos la hiperinflación, esos ceros que se ha decretado su desaparición van a reaparecer además muy rápido, porque el problema de los ceros lo genera la inflación. Si nosotros no atacamos la inflación, pues la medida no va a ser ningún impacto, va a ser una medida que se tendrá que repetir. Para efectos de la inflación, que no es otra cosa que gastar más de lo que se recibe o de lo que se ingresa, el tema de la inflación en todos los países del mundo, los únicos que pueden abordar y atacar la inflación son los gobiernos. Eso es indispensable. Y nosotros quizás lo que pudiéramos hacer es algunas recomendaciones, pero tampoco las estamos pudiendo hacer porque desde hace muchísimos años que no conocemos ni el presupuesto de la nación ni el balance de la nación. Para nosotros poder incluso aportar algún tipo de recomendación necesitaríamos conocer esas cifras. Entonces es necesario atacar la inflación y tener, digamos, un firme propósito de hacerlo, porque ese es el impuesto mayor que pagan los consumidores. Eso es lo que le pulveriza el ingreso a los consumidores y por lo tanto si no atacamos la inflación, pues... Y la dolarización también, ¿cómo está impactando eso? Se estima que el 80% de las transacciones están ocurriendo en el país en dólares. Y esto no es otra cosa que una respuesta del mercado. El que se utilice el dólar como moneda no fue ni un decreto ni fue voluntad de nosotros los comerciantes. Fue el mercado, el consumidor, el que decidió que era mejor tener en su bolsillo un dólar que cualquier otro tipo de moneda. Entonces, eso lo tenemos que tener claro, ¿ok? Y eso no surgió de un decreto. Eso es la economía de mercado funcionando, eso es el mercado mandando las señales de que la moneda venezolana, pues para ellos no es importante. Entonces, ¿deberíamos ir a la dolarización completa ya legalmente? O sea, que todo sea y desplazar al bolívar o no. La verdad que eso nuevamente va a ser decisión del mercado. Si nuestra moneda adquiere nuevamente fuerza, si nuestra moneda nuevamente es valiosa, la gente va a preferir la moneda local, por supuesto. Pero insisto, nuestra moneda ha sido desplazada por una que la gente considera que es mucho mejor tener en el bolsillo que la moneda nuestra. Para finalizar, dice Ana, ¿de cuánto tiempo estamos hablando que necesita Venezuela para reactivar su economía?
Y si es viable, si lo es. Viable siempre es, porque por eso estamos acá, por eso resistimos, por eso queremos superar esta crisis tan compleja, quienes creemos que eso es posible. El asunto es que entre más tarde tomemos las medidas necesarias, pues estamos haciendo mucho más largo el proceso. Hay algunas empresas, algunas industrias que necesitan mucho, y parte de lo que necesitan es justamente lo que mencionaba antes, el crédito. Es necesario que tanto los consumidores puedan tener crédito como nosotros los comerciantes, para que de alguna manera comencemos a dinamizar. La construcción necesita crédito, todos los sectores necesitan que reactivemos la economía de alguna manera. El tiempo, entre más tarde tomemos las medidas necesarias, que insisto, dependen del gobierno. Nosotros tenemos una limitante, y esa limitante pues es justamente la que impide que esa reactivación ocurra lo rápido que nosotros quisiéramos. Tiziana, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, por aceptar esta invitación. Amigos de Impacto Venezuela, estábamos conversando con Tiziana Polecel. Ella es presidenta de Consecomercio desde el mes de junio del 2021. Nosotros pues desde Impacto Venezuela le damos las gracias a toda nuestra audiencia. Les recordamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, le dé clic a la campanita de notificaciones para que pueda recibir todo nuestro contenido. También estamos en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Yo soy Mildred Manrique, nos vemos en una próxima oportunidad.